Oramos al Señor para que así mismo como trae la sana doctrina a esta iglesia, así mismo también vaya a injertar esa semilla y que dé al 30, al 60 y al 100 por uno, para que dé ese fruto, así mismo para que seamos una iglesia en Cristo, independientemente de nuestros nombres, que sea Mies Nextlalpan, sabemos que somos la iglesia de Cristo, que es lo más importante. Así es que vamos a dar inicio, mi hermano, y vamos a darle que es mole de olla. Así es que saque su Biblia, saque la espada, esperemos que sí traiga la Biblia, hermano, no la traiga electrónica, tráigala física para no distraernos, para que cuando entre un mensajito, cualquier circunstancia, no se distraiga y esté bien metido en la palabra de Dios. El tema de hoy dice disciplinar y entrenar a nuestra descendencia. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Favor de adolescentes, favor de salir. Todos los adolescentes tienen una enseñanza especial el día de hoy. Acuérdense que es cada 15 días. Solo el día de hoy se hizo porque tienen una enseñanza especial. Amén. Dios les bendice. Abra su Biblia, hermanos, ahí en Proverbios 22:6. Vamos a seguir haciendo una pausa. Sabemos que nuestro pastor está en el capítulo 24. Lo dejamos en pausa un momento y iniciamos, pero vamos a llegar ahí. Vamos a dar una pequeña cronología del tiempo hasta llegar hasta el libro de Mateo, pero vamos a empezar con Proverbios 22:6, mi hermano. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Del Señor, mi hermano. Aquí podemos ver fácilmente 3 tiempos. Dice niño, camino y viejo. Aquí podemos darnos cuenta que dice instruye. Esa palabra instruir en el hebreo es hanak. Acuérdese que las definiciones de la Biblia o el original siempre va a ser del hebreo al griego, lo sabemos, 5 o 7 palabras. Del hebreo al español, de 8 hasta 16 palabras, no diferentes, van adecuadas a lo que quiere el Señor decirnos. Entonces dice instruir, en el hebreo es hanak, que significa adiestrar, dedicar, y en la aplicación es entrenar a un niño. Entonces aquí podemos, dice, instruye al niño, o sea, es instruirlo, pero es como capacitarlo, es como llevarlo a un gimnasio, ¿no? Nosotros podemos ver, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes ha entrenado box, pero lo podemos ver como cuando uno llega a entrar al entrenamiento de box, a veces al principio es muy aburrido, porque te empiezan a enseñar a caminar, a hacer varios ejercicios. Lo que uno quiere es, o como la sensación de uno es quererse subir y pegarle al costal, ¿no? O a lo mejor hasta pegarle a alguien, ¿no? Arriba del ring, pero así es la palabra de Dios. Tenemos que irnos instruyendo, y a ese niño lo tenemos que ir instruyendo. Tenemos que irlo entrenando, capacitándolo. Posteriormente dice en su camino, y aun cuando fuese ese viejo, no se apartará de él. Esa palabra de apartará, igual en el hebreo dice shur, que significa alejará, apartará, corromperá, desviará, perderá, torcerá, revelará. Entonces, si dice no se apartará, ponga atención, no se alejará, no se apartará, no se corromperá, no se desviará, no se perderá, no se torcerá y no se revelará. Pero ¿cómo lo vamos instruyendo al niño, hermanos? O sea, ¿cómo vamos llevándolo paso a paso? Al saber que nosotros cuando llegamos aquí, ahora sí que no sabemos nada de la palabra de Dios. De igual manera somos unos niños y tenemos que estar atentos a la palabra para irnos instruyendo, irnos capacitando día a día. De igual manera, acompáñenme allá, Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, hermano. Fíjese lo que dice. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, viene la indicación, hermanos. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nosotros, al estar instruyendo bien y adiestrando a nuestros hijos, hermanos, no nada más es a los hijos, sino es pasar esa generación, hijos a hijos. Allá adelantito en Deuteronomio 6:4, vamos a leer del 4 al 7. Deuteronomio 6 del 4 al 7.
Dice, y las repetirás. Empezamos, ¿verdad? Del 6, del 4 al 7. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí viene otra vez la indicación. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde, hermano? En tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice Salmo 1, meditarás de día y de noche. Hace rato nos daban la indicación que es trabajando, es siguiendo hacia tu trabajo, es despertándote a todo tiempo, pero nada más es para ti, sino es pasarlo a los hijos, es instruir a los hijos, es llevarlos en ese caminar. Pero podemos decir, bueno, ¿cómo poderlo instruir? Y la pregunta es, ¿cuántas horas a la semana nosotros escudriñamos la palabra de Dios? No nada más los domingos. ¿Cuántas horas a la semana, hermano? Segunda pregunta, ¿cuántas horas a la semana entrenamos a nuestros hijos en la palabra? Que usted diga, ven hijo, ya sea chiquito, sea grandote, hermano, tenemos la responsabilidad, el varón tiene la responsabilidad. Es la cabeza de la familia, la cabeza de la casa, el cual tiene que llevar e instruir a su familia. La Biblia dice que reyes y sacerdotes, hermano. Tenemos que tomar esa identidad los varones para llegar a nuestros hogares y no nada más traerlo los domingos. Es más, y a veces ni los domingos, porque a veces hasta les preguntamos, yo no les pregunto a mis hijos, pero en sí ellos tienen que saber que necesitamos que venir a adorar al Señor. Y después en la semana, ¿qué pasa? Ya nada más se queda con eso. Ya no abrimos la palabra en la semana, ya no nos instruimos, ya no pasamos esa instrucción a nuestros hijos. ¿Cuántas horas a la semana, hermano? Piénselo usted nada más. Piénselo, hermano. Acompáñeme a Efesios 5, hermano. Efesios 5, vamos a leer 22 y 23. Fíjese el organigrama, hermanos, del bíblico, ¿Cómo es Dios? El padre, la esposa y los hijos. Los hijos tienen que honrar a sus padres. La mujer se tiene que sujetar al varón. El varón a Dios. Y el varón tiene que amar a su mujer como a la iglesia, dice. Imagínense ese amor tan especial, hermanos. O sea, ¿cuánta responsabilidad el varón tiene en la casa? ¿Cuánta responsabilidad tiene el varón en decir, no nada más tengo que instruir a mis hijos, también tengo que amar a mi esposa? ¿Será difícil, hermano? Pero sobre todo me tengo que sujetar a Dios. Tenemos un trabajo arduo, difícil, hermano. Un caminar muy largo, pero ya empezamos. Lo más importante de esto es que ya empezamos. Siempre he dicho, la primera vez es lo difícil. Ya la segunda, como sea, vamos avanzando y nos tenemos que disponer, hermano. Efesios 6, 22 y 23. Dice, y las casadas estén sujetas a su marido. Sujetas, hermano. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿En dónde tenemos que tener a nuestra familia, hermanos? ¿En qué amor, en qué consideración el varón tiene que llegar a ese punto de tener a nuestra familia? Llámese hijos, llámese esposa, llámese quien esté en nuestro hogar, hermano. Tenemos una responsabilidad grandísima. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo decirle, no hagas esto? O sea, nada más como decirle a un hijo si sale con, no sé, a lo mejor puesto un arete y decirle, no te pongas ese arete. Decirle, no, pues no te lo pongas. Sí, pero ¿por qué? O sea, lo demás que dice la palabra de Dios. Sí, a la mujercita, no salgas con una minifalda, sí, pero ¿por qué?
O sea, le tenemos que dar una explicación. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que llevar ese comando en la familia, en la casa, y se tiene que obedecer, siempre y cuando también nosotros obedezcamos a Dios, hermanos, sobre su palabra. Si nosotros damos un consejo a un hijo, hermano, que sea bajo la palabra. ¿Por qué? Porque son nuestras ideas lo que va a hablar. Y nosotros nos vamos a equivocar, hermano. Siempre la palabra tiene que estar adelante de nosotros. Ah, hijo, es por esto, por esto, por esto. Pero dice, irlos instruyendo, hermano. Acompáñenme a Mateo 1:1, hermanos. Y vamos a comenzar con esto. ¿Qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos? Hermano, los tenemos que enseñar a que se enamoren de la palabra. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Roab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboab, Roboab a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sador a Akim, y Akim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual Jesús llamó el Cristo. De manera que de todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Qué entendió, hermano? Ah, pues chido, ¿no? Y a lo mejor usted ya está más avanzado en la palabra de Dios y dice, no, es que este hizo esto y este. Y nuestros hijos, hermano, se está predicando expositivamente, versículo por versículo, y vamos en el capítulo 24, en el cual se habla de todo su testimonio de Jesucristo, todo lo que hizo. El 30%, hermanos, de su ministerio de Jesús lo llevó en el templo. ¿Sabemos qué es el templo? Cuando dice el pastor, cuando dice la palabra de Dios, el templo de Herodes, ¿sabemos qué templo es, hermano? Le enseñamos a nuestros hijos esa genealogía. Llevamos a nuestros hijos paso a paso. Comencemos, hermano. Fíjese nada más. Vámonos a Génesis 1:1, hermano. Vamos a dar un pequeño panorama que me voy a saltar 5,000. En verdad, hermano, 5,000. ¿Qué digo 5,000? Más. Génesis 1:1. 5,000, 6,000, 7,000 datos, hermano, cosas que usted tiene la necesidad, y sobre todo, hermano, tenemos la responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos. Vimos la genealogía de Jesucristo y empezamos en Génesis. Todos saben, en el principio Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la creación. Génesis 3, la caída del hombre. Ahí pasó algo. Entra Adán y Eva a la película. Perdón, hermanos, es que hay muchísimo aire. Entra a la película, sabemos que tienen hijos. La familia, hermano, está instituida por Jesús, está instituida por Dios, hermano. La familia siempre se ha visto desde el principio, ¿eh? Adán y Eva tuvieron hijos. Es un mandato, hermano. Dice, vayan y reproduzcan la tierra. La familia siempre va a ser el principio de Dios, hermano.
Pero también hay un juicio, hermanos, para la desobediencia, aún siendo familia. Acompáñenme de ahí, nos vamos a brincar hasta Génesis 6 y vamos a ver a Noé. Génesis 6. Del 6 al 9 vamos a ver a Noé. Posteriormente ahí en 2 de Pedro 2:5, cómo decirle a nuestros hijos, qué significa. Póngale ahí un separador y nos vamos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:5. Pedro le dice pregonero de justicia. Fíjese lo que pasó, hermano. 2:5. Estoy en primera. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trajeron el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice la Biblia que rescató a su familia. Nuevamente Dios mete su mano y rescata a la familia. Le dice una ordenanza a Noé: tú pregona, tú advierte que viene un juicio y que entren. La gente no quiso, hermanos. La gente está como ahorita, hermano. La gente le dices, ven a la iglesia, ven a conocer de Cristo. No es el monumento, no es el templo, hermanos. Es la iglesia, es venir a conocer de Cristo. Y la gente no quiere, hermanos. ¿A cuántos de nosotros, cuántas personas allá afuera les hemos predicado la palabra y cuántos hemos traído a Cristo, hermano? Es una minoría, es muy poco, hermano, porque la gente no quiere conocer de Cristo. Tenemos que llegar a ese punto donde se tienen que enamorar, sí, efectivamente, pero también tenemos que ser testimonio como familia. La gente de allá afuera habla, hermano. Aquí nosotros porque nos conocemos, pero la gente de allá afuera habla cuando les predicamos de Cristo. Lo primero que nos ven, cómo nos comportamos, cómo se comportan nuestros hijos. A eso voy a ir allá. Ve cómo está su hijo. ¿Cuánto compromiso tenemos nosotros en la palabra para llevarla a cabo, hermanos? ¿Cuánto compromiso tenemos? Y estamos hablando desde el padre, desde la esposa y desde los hijos. Toda la familia completa. Tenemos que estar en armonía, hermanos. Acompáñenme a Génesis 17:7. Génesis 17:7. Perdón, Génesis 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat. No es cierto, me estoy equivocando, ¿sí estoy bien? Sí, nos brincamos hasta Génesis 17:7 para ver a Abraham. Abraham, hermanos, nace en el año 2166 antes de Cristo, aproximadamente. Nada más lleve un dato, ya está la creación, ya vino Noé. Posteriormente, en el año 2166 antes de Cristo, nace Abraham. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 12:16. Abraham le cambia de nombre Dios. Ya no es Abraham, que significa papá o padre, y le cambia de nombre y le dice Abraham, padre de multitudes. Eso lo sabemos mucho. Y van a decir ahorita, eso ya lo sé. Efectivamente, si ya lo sabe, páselo a alguien más pequeño. Posteriormente, hermanos, ahí en Génesis 22:1, Dios ordena a Abraham, acompáñenme a Génesis 22:1 y 2. Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra
de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay una historia, hermanos, donde todos la sabemos y espero que la sepamos. Abraham es padre de Isaac. Isaac significa mofa o risa. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios le ordena a Abraham a una avanzada, muy avanzada, la Biblia lo describe casi muerto, y le dice: ve y contrae un hijo con tu esposa Sara. Sara se ríe, viene Isaac, viene su genealogía, nuevamente la familia. Dios voltea a ver la familia. Y después de eso, imagínense, le dice: ve y sacrifica a tu hijo. ¿Cómo estaría el sentimiento? ¿Usted se puede imaginar cómo estaría el sentimiento de Abraham en decir: cuántos años y ahorita tengo que ir y cuánto amaba a Dios, hermano? ¿Qué pasa? Hasta en la iglesia lo vemos, hermano. Nos dicen algo de nuestros hijos, nos paramos de uñas, hermano. Nos dicen algo de nuestros hijos: es que tu hijo hizo esto. ¿Sabe qué decimos? No, mi hijo no lo hizo, yo lo conozco. No, hermano, nuestros hijos también fallan. No se enoje, hermano. Ame primero a Dios. Después ya sabemos la historia. No pierda de vista el monte Moría. Van subiendo. Isaac le pregunta y nace la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá. Llega, lo va a sacrificar. Sabemos que el ángel de Jehová le levanta la mano, no deja que permita el sacrificio, el holocausto. Empieza la ley sacrificial que viene más después con Moisés. 3 secciones: ley sacrificial, ley judicial moral y ley ceremonial. ¿De qué nos estás hablando? Muy bien. Seguimos igual en ese monte. ¿Por qué le digo no pierda de monte? Porque más adelante en ese mismo monte, a donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí se pone el arca del pacto, posteriormente en el templo. Seguimos, hermano. De Isaac salen 12 tribus. Lo podemos constatar en Éxodo 1:6. A nuestros hijitos les tenemos que enseñar las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, las 12 tribus. ¿Se las decimos? Bien, hermano. ¿Se las saben, hermanos? Y cada una de ellas, hermano, tiene una enseñanza diferente. Hasta llegar a la última, José muere. Fíjese nada más. Posteriormente, en 1859 años antes de Cristo, Jacob muere. Después nos vamos a avanzar 279 años después, en 1526 antes de Cristo, nace Moisés. Viene la historia de Moisés. ¿Ya van agarrando la onda en la cronología de Mateo 1 más o menos? Bueno, Éxodo 2:1 al 10. Puede ver su vida, cómo nace, dónde nace Moisés. Es más, vamos a verlo. Moisés. El título dice: nacimiento de Moisés. Un varón de familia de Leví. Es importante la genealogía. Dice Leví. ¿Se acuerdan que es la tercera tribu? Rubén, Simeón, Leví, los que son encargados del sacerdocio en el templo, llevar los sacrificios y lo que se hace en el templo. Cuarta tribu, Judá. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Posteriormente dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, Moisés dice que era hermoso, hermano, guapo, chulo. Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudo ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos. Es como aquella que vemos allá a la entrada, hermanos, donde ahorita se pone la despensa. Arquilla de juncos, que significa caja. En ella el niño lo puso en un carrizal a la orilla del río. Carrizal, estamos hablando de un plantío como de cañas, hermano, pequeñas. Ahí lo pusieron. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella arquilla en el carrizal,
y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando abrió, vio a un niño. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión a él dijo: de los niños de los hebreos es este. Y entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te cría este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criarlo. Esa palabra criarlo es la misma que entrenarlo. Y yo le pagaré a la mujer, y tomó al niño y lo crió. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, familia. A lo mejor, probablemente, hermanos, usted tiene un hijito que no es su hijo, pero sí es su hijo, porque usted lo mantiene. Hermano, usted lo tiene que criar de la misma manera, hermano. Así como usted tomó la decisión para llegar con esa persona, de la misma manera tiene que llegar con ese hijito, o sea, hijita. Y más en Cristo, hermanos. Tenemos que dar amor, no tenemos. Si Dios no hace excepción con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para hacerla con nuestros hijos, hermano? Ya sea que por no haberlo concebido, hermano, y después usted llegó y ya estaba ese niñito, hermano, tiene que tomar usted la decisión en esa familia, la responsabilidad de decir: yo tomo esta responsabilidad y lo voy a amar igual que aunque tenga otro hijo con mi esposa. Amén. Amén, hermanos. Ojalá y Dios quiera y estemos entendiendo. Posteriormente dice, amados hermanos, ahí ya después de su testimonio de nacimiento, en 1446 viene el Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, 21, 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hasta hay una alabanza, ¿no? Abrió el mar, bueno, entraron, hermano, cruzaron. Estamos hablando 1446 antes de Cristo. Dios bendice al pueblo de Israel con 7 frutos. Dice: trigo, cebada, dátiles, granada, higos, uvas y olivos. 7 frutos. Dios siempre va a bendecir a la familia. Siempre, hermanos. Te mete a la prueba y Él mismo te saca. Dice Éxodo 25, 26 y 27. Ahí viene la edificación del tabernáculo. Vamos a ver tabernáculo, templo e iglesia, donde estamos nosotros ahorita. 25, 26 y 27. En Éxodo 28 podemos ver, y quiero enfatizar un poquito, ahí me voy a detener, en las vestiduras de los sacerdotes. Ahorita está muy de moda, hermanos, la santería, la brujería y muchas cosas más. Pero siempre hacia la adivinación, ya sea por medio de cartas, y hay una que se llama litomancia, que es por medio de las piedras. ¿A qué va esto? Las vestiduras de los sacerdotes tenían un efod, en el cual tenían enfrente 12 piedras, que traían, que eran los nombres de las 12 tribus de Israel. Adentrito del chaleco, hermanos, tenían 2 piedritas, que se llaman Urim y Tumim. Esas 2 piedritas, hubo un loco que hace unos años llamado José de Smith, consultó esas piedritas, porque esas piedritas eran para consultar a Dios. Dice él que consultó a Dios y vinieron las tablas de oro, nació la religión que ya conocemos. No es por más decirle a nuestros hijos y enseñarles: esto no es religión, es una manera de vivir. Aquellas son religiones.
Son sectas, hermano, destructivas. Personas que se juntan para un fin común, para destrucción, hermanos. Nosotros somos para edificación, para edificar nuestras almas, hermano. Y entonces, ¿cómo decirle a nuestros hijos cuando llegan con un arete, cuando se empiezan a vestir de negro, cuando empiezan con sus pelitos por acá, cuando empiezan con una moda, hermanos? Cuando empiezan a escuchar música ruidosa, hermanos. ¿Cómo enseñarles? ¿Y cómo decirles? Es que por ahí no, es que mira, la historia dice esto. La Biblia no se equivoca, nunca se va a equivocar, hijo. Vas a chocar, obedece porque vas a chocar, te vas a estrellar. Y entonces, esas piedritas significan Urim y Tumim. Urim significa luces. Tumim significa perfecciones. En la Biblia solo hay 7 versículos que hablan del Urim y del Tumim. ¿Por qué se lo digo? Porque me dejé instruir. Cuando fui al instituto, un maestro nos enseñaba una repasadita nada más de la numerología, que nos dijo, pero no coman ansias, más adelante lo van a ver. 1, unicidad. 2, testigo. 3, divinidad. 4, los 4 puntos cardenales. 5, gracia. 6, imperfección, hombre. 7, perfección, el número de Dios. Pero nos dice, no coman ansias, vamos paso a pasito. Porque después viene la materiología y muchas ciencias más de la teología. Pero vamos avanzando paso a pasito. No se desespere. Así como usted está empezando a aprender aquí, a lo mejor usted ya está muy avanzado y usted ya lo sabe eso, efectivamente. Entonces, agárrese a un Timoteo y empiécelo a instruir. A pesar de que aunque no tengas hijos, aquí en esta iglesia Dios nos llama la familia de Dios. Nos llama una familia, hermanos. Hace un tiempo estuvimos una enseñanza con los jóvenes y le decía, en tu vida tienes que tener un Bernabé para que te exhorte, tienes que tener un Pablo para que te enseñe, y de la misma manera un Timoteo para que tú lo lleves instruyendo, para que lo entrenes. Porque digo, un joven no tiene hijos, pero ¿qué se cree? Si hay adolescentes en adoración. ¿Qué se cree? Si hay graneritos, si hay más pequeños. No es la responsabilidad, la responsabilidad es del hombre de la casa, es del varón, hermano. Éxodo 28:30 es donde viene el Urim y el Tumim. Ya saben más o menos. Por eso yo les dije, vamos a pasar 6,000 cosas que ni siquiera vamos a ver. Es rápidamente. Estamos viendo un pequeño panorama, muy pequeño panorama de la Biblia. Moisés muere en 1406 a.C. Aproximadamente 350 años después viene el reinado de David. Estamos hablando en el año 1010 al 970. David tiene un hijo. El primero ya saben toda la historia. Después viene Salomón, que entra él en el reinado en el 970 a.C. al 930. Edifican el templo, ya no es tabernáculo, ya el tabernáculo se quedó allá. ¿Con qué? Con sus muebles. Empieza el altar del holocausto, donde se ofrece sacrificio para acercarse a Dios. Está el altar de bronce, que es para la purificación. El altar de bronce, dice Éxodo, hermanos, que está hecho con los peines de bronce pedido hacia las mujeres del pueblo. ¿Por qué? Porque 3 problemas grandes tiene el hombre, hermano. Grandísimos: el poder, el dinero y las mujeres. Vea usted la historia de la Biblia y por eso cae un hombre. Pero un gran problema tiene la mujer: la vanidad, hermano. La vanidad. Que si el zapato no me combina con la blusa, que si la blusa no me combina con el arete, que si el arete no me combina con el marido. O sea, la neta, hermanos, imagínense nada más. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar nuestras esposas? A no pedir mucho, hermanos. Porque la mujer, hermanos, ¿qué te crees? La vecina ya tiene sala nueva. Quiero esa, no, quiero una mejor.
¿Y qué tiene que hacer el varón? Tiene que trabajar más para consentir a la mujer. No está mal, hermanos, pero no quitemos la vista, hermanos, no quitemos la vista ¿de qué? De la palabra. Ahí tienen que estar nuestros ojos bien fijos, dice Hebreos, ¿no? Nuestra mirada bien puesta en el autor y consumador de vuestra fe, dice la Biblia. Seguimos, hermano. Salomón edifica el templo. ¿Dónde viene? Primera de Reyes 6. ¿Qué pasa ahí? Está la ciudad de David, la ciudad de los Jebuseos, que también se le llama el monte de piedra. Efectivamente, si lo vemos ahorita en YouTube, es así planito. Hay como un barranco. Ese la Biblia le llama Ofel, que en el hebreo significa rellenar. Lo rellenan y juntan el templo que dejamos atrás, el monte que dejamos atrás, el monte Moría, y pasa de ser el monte Moría a ser el monte Sión, a donde Salomón edifica el templo, un templo hermoso, no más hermoso que el de Herodes. Fíjese. Los muebles, los mismos. Altar del holocausto, fuente de bronce, entras al lugar santísimo, la mesa de la proposición, que es la mesa de los panes sin levadura, el menorá en hebreo, candelabro en griego, entras, está la cortina, entras al lugar santísimo y está el arca del pacto. A donde el arca del pacto todos sabemos que tiene la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná, se dice el maná escondido, y las tablas, y el resto de la ley. Para el judío, el Pentateuco, o sea, la Torá, porque ellos no dicen el Pentateuco, es la Torá en hebreo, es la ley, y los siguientes libros, que es el Antiguo Testamento, le hablan ellos la Tanaj, el Antiguo Testamento. Es lo que había en el arca del pacto, hecha de oro con 2 querubines, serafines. Estúdielo, hermano. Encontrados de una sola pieza de oro. Fíjense. Después, ¿qué pasa con ese templo? Están haciendo sacrificios, lo que nosotros ya no hacemos. Dice la palabra de Dios que hubo un sacrificio, uno y para siempre, ya no más. Dice acercarse confiadamente al trono de su gracia. Seguimos nuevamente. Primera de Reyes 8:1. Aquí viene lo más importante de todo. Primera de Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu y a los principales de las familias de los hijos de Israel. Nuevamente la familia, para traer la arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. ¿Cuál le dijimos que es el monte que se hizo en Jerusalén? El monte Sión. Fíjese, el templo no es templo sin la presencia de Dios, hermano. Aquí no somos nada, ni usted ni yo, sin la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios tiene que estar siempre. Más adelante reconstruyen, lo vamos a ver, reconstruyen nuevamente el templo. Otra vez por medio de Nehemías, Esdras, Zorobabel y ahí Zacarías. Lo edifican y no es hasta 11 meses después que entra el arca del pacto y nuevamente empieza a ser templo. No antes, hermanos, no antes hay sacrificio. Un problema tiene el judío muy grande. Nosotros no, hermano. Nosotros nuestro holocausto es Jesucristo. Ellos tienen que ofrecer sacrificios. Hermanos, no tienen templo. Están en una situación muy difícil. Con lo cual ellos no tienen la ley sacrificial, que son los holocaustos, que es la ley judicial moral. Es la única, hermanos,
Porque la ley ceremonial que hacen los sacerdotes no lo pueden hacer porque no hay templo. Nosotros no necesitamos de eso, hermanos. Jesús ya hizo todo, ese plan salvífico desde Génesis, hermano, lo hizo para usted y para mí, hermano. Los que hemos creído en el Señor. Dice que es por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No más, hermano. Ahí está, hermano. Seguimos. 931 años antes de Cristo. Se divide el reino por Roboán, hijo de Salomón. Viene un hijo a regar el tepache, hermanos. Divide las tribus. Unas se quedan, Judá y Leví se quedan en Jerusalén. Pueden hacer sacrificios ellos, sí, porque se quedan con el templo. Las demás se van, Israel y las demás tribus se van. 9 tribus. Se divide. Y hacen un templo pirata, un templo chino. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que le dice a Jesús, ustedes adoran algo que no conocen? ¿Algo que no saben? Bueno, ¿qué hizo Roboán en ese tiempo? Hizo un templo en Samaria. De ahí viene la samaritana. Porque quiso hacer lo mismo que Jerusalén, pero templo solamente hay uno, hermano. No podía haber dos. Después viene nuevamente, generaciones se pierden, hermano. Generaciones, perdidas. Viene otro, se llama Josías. Empieza su reinado a los 8 años. ¿Se puede imaginar a los 8 años? A los 8 años. Por él vuelven a regresar nuevamente. Empieza nuevamente todo. 612 años antes de Cristo viene la deportación de Babilonia, lo que vimos en Mateo 1. Ya pasamos alrededor de 1000 años, hermano. En 30 minutos pasamos 1000 años. Fíjese. 586 Babilonia destruye el templo. Ya nuevamente había llegado y vienen, lo destruyen nuevamente. Se llevan el oro porque el templo había oro, había bronce. Entonces tenían que destruir todo porque las paredes habían oro. Todo lo tenían que destruir. Comienza el exilio de Babilonia, que ahí pasa algo bien hermoso, porque comienza la gran sinagoga. La gran sinagoga, hermanos, en el hebreo es Knesset, que significa asamblea. Es la misma idea de eclesía, una transliteración que significa los que se juntan, los que nos reunimos. Ahí está, hermanos. Fíjense cómo Dios empieza a hacer ese plan y cómo saber que nos teníamos que reunir ahorita usted y yo. Si no tenemos templo, si no somos judíos, hermano, gracias a Dios. Si nosotros creemos en el único Rey y Salvador de vuestras vidas, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Comienza. Salmo 137:6. Hacen este salmo, hermanos, en Babilonia. Fíjese nada más. Salmo 137, del 1 al 6. Juntos a los ríos de Babilonia, estamos hablando de la deportación de Babilonia. Allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Se acordaban? Del templo. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado se burlaban. Fíjese, hermanos, dice, cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que no habían desolado nos ponían alegría, diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Lo único que sabían ellos, amados hermanos, salmos. ¿Por qué? Porque hay 7 fiestas judías. La Pascua, al otro día vienen los panes sin levadura, posteriormente tabernáculos, semanas, primicias, 7 fiestas, hermano, judías, en las cuales Jesús estuvo en ellas. 2 fiestas posteriormente
de Moisés, vienen dos. La fiesta del Purim, que viene en el libro de Esther. Después viene la fiesta de las luces. Lo vamos a ver más adelantito. Ojo aquí. Seguimos. Viene un edicto por medio del rey Ciro. Vamos a Esdras 1. Hermano, si se duerme el de al lado, tiene usted permiso, píntele unos bigotitos. Ay, no lo encuentro. Esdras 1. Vamos a ver Esdras del 1 al 5. Dice: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, nuevamente monte Sión, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudarle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Se aventó Nehemías, hermano, se aventó Esdras. Viene la deportación, regresa. Con ellos viene el arameo, la combinación del medo persa con el hebreo. La lengua se perdió. ¿Se puede usted imaginar 70 años, hermano? Usted se imagina nada más, déjese de congregar 15 días. 15. Y va a ver que posteriormente ya no se va a querer congregar. Fácil, hermano. Ahora ahí auméntele más años. Si su hijo, ahorita, que está en graneritos, o está en adolescentes en adoración, o está en jóvenes en victoria, deja de venir 70 años, hermano, ¿cuánto se perdió ahí? No son las letras, hermano, no es la editorial, es la esencia que le tenemos que enseñar. Que se enamoren de Cristo, que le tengan ese sabor, ese sazón, hermano. Yo empecé a estudiar el Antiguo Testamento, hermanos, me enamoré más de Cristo. El saber todo lo que hizo, todo su plan, hermanos, para que verlo en esta fecha y decirle, no nada más fue el sacrificio, hermano, fue todo lo que hizo, todo lo que pasó, toda la historia. Sí, efectivamente, no estamos bajo la ley. Sí, gracias a Dios, hermano. Estamos bajo la gracia, efectivamente. Pero es una guía, dice la Biblia, que es la sombra de lo que ha de venir, hermano. Habla de Jerusalén, la celestial. Algún día vamos a estar allá. Los salmos dicen que es la puerta del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque viene lo espiritual, porque algún día vamos a estar con el Señor. Algún día, hermanos, si nos esforzamos, dice que hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, hasta el último de nuestros días. No dejar de congregarse, como quién. Esa gente que lo deja de hacer, hermano. Usted pasa aquí por primera vez y a veces no lo volvemos a ver. Y a lo mejor no está escuchando eso porque los que pasaron precisamente ya no regresaron. Y a lo mejor usted tiene 1 mes, 2 meses en la iglesia, hermanos. Persista, hermano. Es la vida eterna. Que conozcan a quién, hermano. Al único Rey, hermano. Seguimos, amado hermano. Esto sucede 520 años antes de Cristo. Regresan y ya empieza a determinar la sinagoga muchísimas cosas. 332 antes de Cristo. Entra la película Alejandro el Magno, Antíoco Epifanes, que la Biblia lo describe como el anticristo.
Entra el imperio griego, imperio medio persa, imperio de Babilonia, imperio griego y el que reina hasta ahorita, el imperio romano. Pero falta uno. 5, gracia, el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que cuando venga con poder. ¿Cómo saber, hermano? Hace unas semanas nuestro pastor predicaba y en una oración dice que el Señor, que mismo Jesús va a tocar la trompeta. ¿Por qué va a tocar la trompeta él, hermano? Porque es nuestro sumo sacerdote, pero él no es levita. Pero la Biblia dice que sí, según la orden de Melquisedec. ¿Dónde viene? En el Antiguo Testamento. ¿Usted entiende Antiguo Testamento? Hermano, va a entender Nuevo Testamento. Si vemos de blanco y negro cuando nos predican y vemos la historia, hermanos, vemos de colores, hermano. ¿Qué digo de colores? Vemos de 3D, hermano. Yo estoy en la fila de mi butaca, en serio, hermanos. Estoy a la fila de mi butaca cuando se está compartiendo, porque empiezas a ver la historia y el pórtico de Salomón, y fue llevado al pináculo del templo cuando fue tentado Jesús, y que les volcó las mesas el Señor Jesús. ¿En dónde fue? En el pórtico de Salomón, en el pórtico real. Que predicó Pedro, ¿dónde fue? En el patio de los hombres. ¿De quiénes? De los gentiles, porque el medio que había es el nuevo templo, el que hizo Herodes. Más adelantito dice que hay una gran muralla, hace una gran cima. ¿Quién la derrumbó? Jesús. Dice el Mateo que ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entonces ahí podemos ver ni griego y ni judío. Entonces, ¿qué nos demuestra, hermanos? Ese velo que se rasgó en el lugar santo, santísimo, está dando la referencia del templo. Podemos entrar confiadamente, hermanos. En Apocalipsis habla de un incienso. Hace rato estaba yo en la oración y decía, ¿cómo puede subir nuestras oraciones? Las oraciones en Apocalipsis 5 dice que son como ese incienso que se prendía en el lugar santísimo y llegaba en el lugar santo y se entraba hasta el lugar santísimo. Tenemos que conocer la historia. Posteriormente, ¿qué viene, hermanos? La familia de los macabeos. Matatías macabeos y Judas macabeos. Se rebelan, ven que meten abominaciones en el templo. Metieron a Zeus, hermano. Mataban cerdos, metieron al dios Dionisio al templo. Para los judíos era la muerte, hermanos. Hasta la fecha no comen cerdo, hermanos. Gracias a Dios, no sé si comemos carnitas. La neta, son bien sabrosas. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahí está la historia nuevamente. Viene Herodes. Lo sacan los macabeos. ¿A quiénes? A los griegos. Pero ni así entra el libro de Macabeos a la Biblia. ¿Por qué? No entra en el Antiguo Testamento, si eso pasó antes de Cristo. Por la sencilla razón, una de muchas, pero la sencilla razón que no está escrita en hebreo, que está escrita en griego. Esa carta está escrita en griego, hermano, y no entra en el Antiguo Testamento. Los macabeos. Herodes se hace pasar por macabeo, pero no es. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Leví. ¿Qué viene después? Lo sacan. Dice los macabeos que cuando encendieron el candelabro, o sea la menorá, que nada más tenían aceite para un día. Y cuando prendieron, dice que dilató 9 días. Es por eso que hay menorás, hay candelabros de 7 brazos, que son los del templo y los del templo. Oiga bien, los del tabernáculo, los del templo, del primer templo de Salomón, el segundo templo edificado por Nehemías, Esdras, Zorobabel, y posteriormente en el tercer templo. Pero empieza la fiesta de las luces. Nosotros no la celebramos, no somos judíos. Menorá de 3 brazos, porque el aceite para ellos fue un milagro de que haya dilatado 9 días. ¿Cómo se hace el aceite, hermano? Todo eso tiene una explicación. El aceite, dice ahí la Biblia, ¿no? En Éxodo 30, ahí nos viene la Biblia con especies aromáticas, como se ungió Aarón, que es mirra, cálamo, incienso y otras son cuatro especies aromáticas más los olivos. Pero es aceite de primera clase. Usted puede ir ahorita
a un centro comercial, compre un aceite y dice, aceite de oliva, está carísimo. Aceite de oliva, súper. Más extra virgen, más caro. Pero usted se va aquí al de la Horrera, pues más baratito. Ah, bueno, fíjese. Está la piedra de molino, esa que dice Jesús, es mejor amarrarte una piedra de molino y echarte hasta el fondo del agua. Fíjese nada más. Es una piedra, lo cual abajo hay una muela que se llama muela de molino. El animal empieza a triturar todo el olivo y sale el aceite, lo cual abajo ponen unas canastas. Después, posteriormente en el proceso, las mezclan con agua. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Ese primer aceite sirve para los panes sin levadura, porque ¿qué dice el Señor? Lo leímos, hermano. Tiene que ser nuestra primicia. Tenemos que dar lo mejor para el Señor. Oye, hermano, venimos aquí y damos nuestro diezmo, sacamos el billete más viejo, hermano. La neta. Porque queremos conservar el billete más nuevecito. En verdad, ¿es nuestro Dios? ¿La neta es nuestro Dios? Sí lo tenemos por primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Es el primer aceite, hermano, el que se sirve para la unción, el candelabro y la mesa de los panes. Trigo machucado con la mano, amasado con el aceite, con el primer aceite. Ya el segundo aceite ya lo usan para otras cosas, hasta para encender el fogón y muchas cosas más los judíos. Pero el primer aceite para ellos es lo principal. Jesús fue arrestado en el Getsemaní. ¿Qué significa? Molino de aceite, Getsemaní. Jesús fue triturado, hermano. Fue triturado. Todo eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos, las palabras, el porqué, el significado, irlos llevando a la historia y decirles, hijo, es que esto pasó por esto. ¿Qué te crees? Estamos aquí en la iglesia por esto, hijo. Tú tienes que adorar a Dios por esto, no por los beneficios que te van a venir, sino por lo que ya hizo. ¿Desde dónde? Desde el Génesis hasta ahora, en este tiempo. Los últimos tiempos, hermano, dice la Biblia. El reloj se está acabando, hermano. Se está acabando. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, hermano? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza les vamos a dejar a nuestros hijos? Seguimos nuevamente. Regresamos a Mateo 1:1. Mateo 1, del 1 al 17, la genealogía. Pasamos por David, pasamos por Noé, pasamos por Salomón, pasamos por Zorobabel. Todos estos nombres los pasamos y nos brincamos muchos. Entonces ya sabe usted cómo buscarle cronológicamente un panorama del Antiguo Testamento. Ahora viene el Nuevo Testamento, a donde hemos sido llamados. Ya no hay templo, se destruyó año 70. ¿Por quién, hermanos? Por Ciro, si no me equivoco. Su papá se llamaba, ahorita les digo, denme un segundito, les voy a decir. Como dado por Jesús. Tito. En el año 70. De hecho, ninguna carta, hermano, fíjese cómo es esto. Como por ejemplo Pablo no describe la destrucción del templo. Y es tan importante desde la genealogía donde vienen las tribus hasta el Apocalipsis, porque el Apocalipsis todavía habla de esas 12 tribus. La destrucción viene año 70, ya no hay templo, ya no hay más. Comienza la iglesia en Hechos 2, lo sabemos, por la predicación de Pedro. ¿En dónde fue? En el patio de los hombres. Reitero nuevamente, pórtico real, patio de los hombres, la pared intermedia, patio de los hombres, segundo piso, patio de las mujeres judías. La mujer no podía hablar. Entramos al lugar santísimo, lugar santísimo,
Ese templo fue lo que vio Dios en su tiempo. Nuestro Señor Jesús se derrumba. Entramos nosotros ahí, hermano. Ahí entramos nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya está hecho todo. Ya no hay más. Nada más nosotros nos toca caminar, caminar, caminar. Esta es una historia que se escribió, hermano. Personas fehacientes, hermano. Nosotros entramos aquí, pero ya nada más en obediencia. Ya no podemos escribirle más nada a esta palabra de Dios. Se acabó. El canon se cerró. ¿Qué significa canon? Regla. Se cerró, hermanos. No más libros. Ya está escrito lo que está escrito, hermano. Ya lo que va a venir tiene que venir. Pero ¿cómo lo vamos a traer nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a llevar, hermano? ¿Cómo vamos a empezar a traer a nuestros hijos a la iglesia si simplemente les permitimos muchas cosas? Yo sé que es en oración, sí, efectivamente. Pero, hermano, también grite. También escandalices, hermanos. ¿En qué forma se lo digo? En la forma de que, hermano, si usted ve a su hijo que está haciendo algo malo, hermano, usted vaya con su hijo y tiene que reprenderlo. ¿Por qué? Porque dice que el que no reprende, ¿qué, hermano? Aborrece, hermano. Si usted ama a su hijo, usted lo tiene que corregir. Quiera o no, le parezca o no le parezca, la Biblia es clara y así se tiene que hacer y se acabó. Los tenemos que ir llevando, sí, a veces están más grandecitos, sí, nos va a costar por habernos tardado mucho tiempo, ¿en qué? En venir a Cristo. Es nuestra responsabilidad, hermano. Hay una historia ahí en Primera de Samuel de dos jóvenes. Su papá era sumo sacerdote, Elí. Vamos a ver cómo los regañó, hermanos. Los regañó con un amor. Pero qué hermoso, hermanos. Acompáñenme. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel 2:1. Vamos a leerlo todo. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, y mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por tanto, me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él todo el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se aniquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril da a luz 7. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y a él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece, y levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con principios y herencia en sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos. Los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte como su fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzga desde los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderoso de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahí viene la historia. En el 12, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, eran hijos del sumo sacerdote. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio
el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que usa para el sacerdote, porque no tomará a ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová, y vi el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, ponga ya atención, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar de que él pidió de a Jehová. Y se volvieron a su casa, y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos. Hay 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 22, lo que nos más interesa en este momento. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué hacían, hermano? Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Vean qué amor, hermanos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Ahí, ¿qué nos da, hermanos? ¿Qué nos nota, hermano? Que muchas veces hacemos una apariencia. El hecho de que nosotros estemos aquí en Cristo, hermanos, todos tenemos situaciones. Todos, hermanos. Todos podemos tener, así siendo pastor, así siendo un líder, un simple congregante, o uno que empieza a venir, o simplemente alguien que quiere empezar a estudiar la palabra. ¿Qué se cree? Si tiene familia, puede ser que tenga circunstancias. Pero ahí hay otra cara, hermanos. ¿Cuál es la otra cara? La cara de poder consecuentar a nuestros hijos. ¿Qué pasa, amado hermano? ¿Cuántas mamás consecuentan a los hijos, hermano? Un hijo puede venir como pueda venir. ¿Y qué pasa, hermanos? Pásale, hijo mío. Adelante. Ya calenté la sopita. No te preocupes. No, hermanos. ¿Qué le pasó a sus hijos? Fueron muertos. Posteriormente Elí fue muerto. Pues bueno, por comer tanto cordero se fue de espaldas y se murió. Pero antes de eso, hermanos, hay algo que no se le puede nombrar en la Biblia: la muerte de un hijo, hermano. Por cronología, nosotros tenemos como hijos, tenemos que enterrar a nuestros padres. Se llama huérfano. Nuestra esposa, nuestro esposo, viudos o viuda. Pero al hijo, hermano, ¿cómo se llama? Sí, hay situaciones que pasan, sí, puede haber situaciones, hermano. Pero si ya sea muerte, hermano, porque nosotros consolamos el pecado de nuestros hijos, porque nosotros nada más no queremos abrir los ojos y: hijo, no te preocupes, estás bien. Sí, hablar con amor, pero mira, aquí hay una palabra que te tengo que enseñar. Sea grandote o sea chiquito, hermano, esto es para todas las edades. La Biblia no es para los niños, no es para los medianos, no es para los grandes, es para todos, hermano. Habla de todos, amado hermano. Pero ¿cómo empezar a ministrar a un joven? ¿Cómo llevarlo a ese punto, hermano? Empezando a aprender. Ahora acompáñame a 1 de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Fíjese, hermano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, hermano.
No podemos pasar por encima las circunstancias que pasan por nuestros hijos, siempre y cuando nosotros aprendamos de la palabra y empezarlos a ministrar conforme a la palabra. Dice que el que hable palabras de Dios, hermano. El que ministre, así sea lo mismo. Que no sean nuestras ideas, que no sean nuestros pensamientos, porque nos vamos a equivocar. El hombre se equivoca, hermano. Pero no nos equivocamos poniéndonos en una regla, metiéndonos a ese concepto que Dios quiere. Seguimos. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3:16. ¿Por qué, hermano? Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, nuevamente, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si podemos verla, ¿qué dice? Enseñar, instrucción divina, corregir, para reprender a las personas por su conducta errónea o sus creencias equivocadas. Corregir, ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Hermanos, corregir en justicia es bajo la palabra de Dios. Estar en justicia es poner en orden todos sus mandamientos y llevarlos a la práctica, hermano. Justicia. No podemos nosotros ministrar, llevar a ese camino a nuestros hijos, a ese entrenamiento, hermano, si no es bajo la palabra. Nos vamos a equivocar, hermano. Esa generación se va a perder, hermano. Se va a perder, hermano. Así como Fini, ¿cómo se llama? Ofni Fines. Ofni y Fines. Lo mismo, hermanos. Después viene su historia ahí en 1 de Samuel, cómo murieron. Y no nada más pasó eso. Dice: cortaré el brazo de tu casa y a todos los que están ahí. Es más, ni de comer les daré. No sé si usted quiera eso para su vida, hermano. No sé si usted quiera eso para su familia. Sí, efectivamente, el varón tiene la responsabilidad, y a lo mejor no viene el varón, a lo mejor nada más viene la mujercita, más responsabilidad tiene. Lo mismo, hermano. El testimonio de una mujer puede hacer que su marido venga a Cristo, hermano. O al revés, hermano. Aquí vemos casos, hay casos, hermano, que primero vino también el marido y después vino la esposa. Pero tuvo que haber un camino, hermano. ¿Para qué? Para llevar a esos hijos, hermano. Oye, que salga tu hija con un topsito, hermano. Que salga tu hija con una minifaldita, hermano. O sea, no es para que grites, no es para que te escandalices. Oye, no puedes salir así. O sea, ¿vas a ir a vender carne o qué vas a ir a hacer? Oye, tu hijo, hermano, no que la vestimenta hable, pero nada más vemos, por ejemplo, cómo los empieza a orillar la música, hermano. El rock pesado. Hay veces que ni saben lo que dicen, porque digo, o sea, a lo mejor muy bilingües no lo son. Y el rock pesado en inglés, hermano, ¿y qué pasa? Todo eso afecta espiritualmente, hermano. Llevemos acorde. Hay un estudio que dice, hermano, que los jóvenes, aproximadamente cuando empezó el Facebook, pasaban de 8 a 9 horas a la semana en el celular. Ahora en estos tiempos, hermano, está comprobado que un joven pasa de 8 a 9 horas diario, hermano. Diario. Es un instrumento de bendición, es instrumento, hermano, porque podemos ver muchísimas cosas, sino cómo nos enteramos de todas esas ciudades tan hermosas de nuestro Señor. Porque no hemos viajado a ellas, pero esto nos acerca a ellos. Pero el joven, hermano, oye, 8 horas y eso me estoy yendo bien bajo, hermano. En verdad, yo tengo un hijo, hermano, que se lo tengo que quitar. Si no se lo quito, hermano, se puede pasar toda la noche en el celular. Fácil. Derek, ¿quiere nombre de Derek, hermano? La Biblia habla de nombres. ¿Para qué te espantas, hermano? Yo tengo una cajita, le decimos la caja de seguridad, lo cual a tal hora, teléfonos, tablets, para adentrito. Nada más tienen derecho a una. Usted haga con su familia lo que usted diga. Le estoy hablando en mi pensamiento, bajo la palabra de Dios. Hermano, yo no les dejo más a mis hijos.
Hace un tiempo a uno de mis hijos, de igual manera, Don Ovitan, publicó y compartió un muchacho que, ay hermanos, este chavo, al conejito malo. No compartió algo grosero, simplemente compartió él y una pequeña grosería, y la pequeña grosería, de todos modos, sigue siendo grosería, ya sea pequeña, sea grande, hermano. Le estrellé su celular, hermano. Habló mi carne, efectivamente. Le estrellé su celular, hermano. Pregúntele, ¿dónde se lo estrellé, hermano? Porque me escandalicé, hermano. Porque así se comienza. ¿Por qué se llega a un reclusorio, hermano? Porque se empieza a delinquir una vez. Con una vez, hermano, la gente está en el reclusorio. ¿Por qué están tantísimo drogadicto? Porque la primera vez usaron la marihuana, una vez usaron una cerveza, hermano, los llevó al alcoholismo y a la drogadicción. Una vez, hermano. Llevemos a eso a nuestros hijos, a la palabra. Si les enseñamos toda la escritura, hermanos, toda, se van a enamorar, hermano. Van a venir al culto, mi amado hermano, y cuando esté, es que Mateo esto y esto, ya sé dónde me están hablando. Y regreso a la misma pregunta cuando empezamos. ¿Cuántas horas pasamos en este libro? Si no pasamos horas, ¿usted cree que vamos a tener horas para instruir a nuestros hijos? No lo hacemos, amado hermano. La obligación no es de graneritos, hermano. La obligación no es de adoradores en... ¿Qué? Adoradores en espíritu, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón, hermano, estamos en ese ministerio, apenas estoy aprendiendo. La obligación no es de jóvenes en Victoria, hermanos. Sí, tienen un compromiso, sí. Y se están comprometiendo a llevar ese lenguaje, a que no se pierda ese lenguaje, hermano. Vuelvo a repetir, no son las palabras, hermano, es la esencia que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es el significado, hermano, total de la palabra de Dios, hermano. Es eso lo que le tenemos que enseñar. Hace unos meses, amado hermano, y termino con esto. Hace unos meses subí a un muchacho. No, muchacho, es un pastor ya grande. Lo subí ahí en el Uber, iba con muchas personas. Y me preguntaba que si era cristiano porque tenía la Biblia. Y le dije, sí me congrego. Y me empezó a preguntar dónde. Le digo, no, yo me congrego allá por mí en Ixtlalpan, una iglesia hermosa, unos hermanos maravillosos. No estoy diciendo mentiras, hermano. Se lo prometo. Así le dije. Y me dicen, ¿dónde es? No, pues mira, Ixtlalpan. Dice, me suena. Dice, creo que apenas estuvimos la semana pasada por allá, allí en Tecama. Se mete otra persona y me dice, sí, es que él es el que organiza los eventos. Pues apenas hizo un evento ahí en Tecama, gratuito. Me llamó la atención porque dice, el evangelio no se cobra. Bueno, fue gratuito el evento, estuvo varios artistas ahí. Tiene como medio año, yo creo. Ya seguimos platicando, vi sus redes sociales. Hasta me tomé una foto con él, chido, pues qué chido. Tiene su iglesia en Estados Unidos, Gracia Church. Y ya, seguí. Pasaron los días, me metí a su Facebook, me metí ahí a sus redes y empecé a ver 2 o 3 predicaciones, nada del Evangelio de la Prosperidad, iglesia grandísima, y gracias a Dios se publica, ahora sí que se predica la sana doctrina. Posteriormente, como a los días, veo un moñito ahí en sus redes sociales y pone un link. Me metí al link y me manda una noticia donde dice, joven, lo matan porque su amigo lo puso como escudo de 16 años, lo agarran a balazos. Pasó. Posteriormente me vuelvo a meter a una de sus enseñanzas. De hecho, estaba en vivo. Y me metí, como me llegó la notificación, me metí. Cuando me meto empieza a predicar y predicó. Posteriormente dice, hermano, porque era hijo de su hermano el que mataron. Y me imagino que estaba en primera fila porque estaba señalando hacia ahí. Y le dice, hermano, ¿te acuerdas que en la mañana me preguntaste que si tenías la culpa porque si tú tenías la culpa de que habían matado a tu hijo? ¿Qué te crees? Te digo que sí tienes tú la culpa. Porque ¿dónde estuviste? Pero no dónde estuviste ese día del parque. ¿Dónde estuviste los meses atrás que dejaste de congregarte? Y después señala a su cuñada y le dice, ¿y tú, cuñada, dónde estuviste? Tú eras un evangelista, traías a gente a Cristo. No hay persona que no le predicabas. ¿Dónde estuviste estos meses? No en el tiempo donde mataron a su hijo a balazos, hermano.
sino el tiempo que dejaron de congregarse, de enseñarle esto a su hijo, esto. Y su hijo está enterrado, hermano. Y a lo mejor nos podemos conmover y podemos decir, no, qué triste, pero que no mueva nada más nuestros sentimientos, que no sea nada más un sentimiento, hermano. Que sea genuino en nuestro corazón, decirle, Señor, yo me entrego. ¿Cómo cantamos, hermano? Hace rato esas canciones, hermosas las canciones, levantamos las manos, hermano, hasta lloramos. Pero realmente nos metemos a la palabra y le decimos, hijo, te voy a enseñar a que te enamores de ese Dios misericordioso, de ese Dios que te va a sacar en cualquier prueba. Dios te va a sacar, porque regresamos a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Son los 3 tiempos, hermano: venir a Cristo, aprender, y cuando estemos viejos, hermano, Dios va a estar aquí. Vamos a seguir aprendiendo de Él, hermano. No nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Vamos a estar con Él. Yo no puedo decir, hermanos, yo no sé el futuro, no soy brujo, hermano, para saber si en un mes a lo mejor dejo de congregarme, o a lo mejor en 2 meses, o en 1 año, 2 años, no lo sé. Pero una cosa sí tengo bien entendido en estos momentos, hermano. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y somos pastores, hermano. Somos pastores de nuestra familia. Porque así cuando a tu hijita, hermanos, le llegue ese conejito malo, hermano, saca el callao y saca la vara y vas para afuera. Lo mismo al hombre, hermano. Si viene ahora esa gatita que le gusta el mambo, ¿qué te crees, hermano? Vas para afuera. Vas para afuera. Tienes la autoridad en tu casa, hermano. No dice la Biblia, no yugo desigual. Hermano, tu hijo tiene 13, 14, 15 años y ya tiene novio. Ya tiene novia. Hermano, estamos mal. Estamos un poquito mal, hermano, si aceptamos todas esas situaciones. Usted puede hacer con su casa lo que usted quiera. Pero una cosa sí le digo, hermano, que no hemos alcanzado todo, hermano. Seguimos esforzándonos, seguimos aprendiéndonos. Y exhortamos, amado hermano, en amor, a graneritos. Pastor Armando, Pastora Lupita, Leo, Rita, Miguel y Magnolia. Se van a esforzar, hermano, para enseñarle a su hijo. Se van a esforzar. Mi hermano Isma, mi hermana Adri, mi esposa y un servidor, hermano, nos vamos a esforzar en esos adoradores. Les vamos a enseñar la palabra, hermanos. Pastor Alan, Marianita, hermano Toño, hermana Diana, se tienen que esforzar. Tienen que dar lo máximo, hermanos, para enseñarle a esos jóvenes, para enseñarle a esos adolescentes, para enseñarle a esos niños. Pero ¿qué se cree? No es la responsabilidad. Hay varones, hay mujeres y ya hay matrimonios. Lo cual esto está creciendo, hermano, porque vamos en una sintonía. ¿En qué? En conocer esto. En esto consiste la vida eterna, hermano. En que te conozcan a ti y a tu amado Hijo Jesús, hermano. Así es que ¿por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se pone de pie? Y si en esta tarde hay una persona que viene por primera vez, una familia, un joven, que comience ese camino. El camino es largo, sí, el camino es largo, hermanos. El camino es complicado. El camino tiene pruebas, sí, tiene muchas pruebas. Y a lo mejor podemos decir en estos momentos, no, estaba mejor antes. Antes tenía dinero, ahora ya no tengo dinero. Mentira del diablo, hermano. Dice que si tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. ¿Por qué? Porque dice que si dio a su Hijo, no escatimó dar a su Hijo, hermano, dice que todo lo demás nos lo puede dar, hermano. Y no estoy hablando en la economía, estoy hablando en la salvación, hermano. Puedes ser salvo tú y los de tu casa. Que te pongas enfrente, así como en su discurso de Josué, y diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que te pongas enfrente y que digas, sí, me esfuerzo y soy valiente. Pero no nada más del hombre, también la mujer. Es en cadenita, hermano. Es en cadenita, hermano. Esto no acaba aquí. Que no sea nada más una sensación, hermano. Que no sea nada más algo que te mueve. Aquí adelante, hermanos. Permítanos orar por ustedes, amados hermanos.